política en la que estemos. El día de hoy vamos a tener esta sesión primera, donde vamos a tener reflexión sobre diferentes temas vinculados a la política económica, con énfasis en la gestión de los recursos naturales, la regulación y políticas públicas, el empleo y la globalización y el comercio. Mañana vamos a continuar con otros temas de gran interés, donde vamos a escuchar las ponencias de nuestros invitados especiales, invitadas especiales, ex becarias del DAD, ex becarios del DAD, ex alumnos del SIMPE. Y me incluyo yo también. Mi nombre es Daniela García, no me he presentado. Yo soy académica del SIMPE, también soy ex becaria del DAD, también soy exalumna del SIMPE. Tengo todas las fichas. Y bienvenidos también a toda la gente, invitados de otras universidades que nos acompañan, de otros centros e instituciones que están interesados en conocer los temas que estamos trabajando en Centroamérica, en Costa Rica incluida, sobre la política económica. Sin más, vamos a dar inicio a la primera sesión de esta jornada, en la cual vamos a tratar el tema de políticas para la gestión de recursos naturales y ambientales. Vamos a seguir un poco en la línea de inspiradora en temas de gestión de recursos naturales, de ambiente. Y para este panel vamos a invitar a la máster Kaylin Jiménez Elizondo, que puede ir pasando también a sentarse, al máster Oscar Paz Quevedo y al máster Johnny Aguilar Madrigal. Este panel será moderado por la doctora Mariluz Moreno, quien es doctora en Ciencias Naturales para el Desarrollo, con énfasis en manejo de recursos naturales. Además, cuenta con una maestría en Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad Concepción de Chile. Y es además economista de la Universidad Nacional de Colombia y además académica de todo nuestro núcleo de gestión de recursos naturales del SIMPE desde hace varios años. El micrófono es tuyo, Mari. Buenos días, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, para nosotros, para mí es un gran honor estar aquí, sobre todo porque en el panel tengo un ex tesista y fui lectora de la tesis de Kaylin y el impulso que le están dando nuestros estudiantes a nivel de Centroamérica a nuestro quehacer me emociona. Bueno, estamos un poquitito atrás en el tiempo, pero vamos a hacer estrictos un poco con los tiempos. La máster Kellen Jiménez Elizondo es asesora en el Congreso de Costa Rica, en la Asamblea Legislativa, y su área de especialización es economía ambiental, economía ecológica y política económica. También Kelly trabajó con nosotros 5 años en el área de políticas para la gestión de recursos naturales. Bienvenida. Está el máster Oscar Paz Quevedo, es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador, máster científica en conservación y manejo de vida silvestre y es tesista del doctorado en educación superior. Bienvenido. Y el máster Johnny Aguilar Madrigal, que es coordinador del Grupo de Análisis Estratégico en Cambio Climático del Banco Central de Costa Rica. Ok. Y su área de especialidad de Economía Ambiental y Desarrollo Sostenible. También trabajó fue tesista de nuestro núcleo. Entonces, vamos a iniciar con la máster Kaylin Jiménez y tenemos 20 minutos para la presentación de cada uno y al final tendremos 10 minutos para que nos puedan hacer preguntas a cualquiera de los tres. Bueno, buenos días. Para mí es un placer estar acá compartiendo con ustedes. Como les mencionó Mari, yo trabajé acá 5 años, así que yo digo que Mari me formó profesionalmente y el SIMPE teóricamente, porque también soy egresada de la maestría, así que para mí el SIMPE definitivamente es mi casa, así que siempre muy contenta de estar por acá. Este artículo que les presento es uno de los resultados de la tesis, es una partecita de la tesis. Ya fue publicado también, entonces aquí vengo como a mostrarle un poco los resultados que se obtuvo en esta investigación. Bueno, el tema es la disposición a pagar por los servicios ecosistémicos culturales del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar, que se encuentra en Costa Rica.
Básicamente vamos a ver un poco de la introducción, los antecedentes, el objetivo, el material y los métodos, los resultados y la discusión y las conclusiones. Ok, bueno, como primer tema, cuando hablamos de corredores biológicos es importante considerar que la expansión humana que se ha ido realizando a lo largo del mundo, así como la urbanización y el desarrollo de infraestructura gris en diferentes territorios, ha venido cortando la cobertura natural y la continuidad a través del espacio geográfico. Entonces, ¿por qué nacen los corredores biológicos? Los corredores biológicos vienen a proporcionar conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitat, ya sean naturales o modificados, para asegurar el mantenimiento de la biodiversidad y los procesos ecológicos y evolutivos. Estos autores plantean que cuando los fragmentos de hábitat se encuentran entrelazados o enlazados por un corredor, poseen una mayor viabilidad que aquellos que se encuentran aislados. O sea, los corredores biológicos juegan una función muy importante. Sin embargo, la perspectiva desde la que se ha venido estudiando los corredores biológicos está claramente muy relacionada al factor biológico y ecológico. Entonces, acá con esta tesis se pretendía también abordar otro tema que era más social o económico. Hay algunos antecedentes ya de corredores mucho más grandes, como el corredor biológico mesoamericano, que incluye los 4 estados del sureste de México y también los 7 países de Centroamérica. Y en Costa Rica, para ya ver un poco más de dónde nace en Costa Rica, se estableció en el 2006 el Programa Nacional de Corredores Biológicos. En la actualidad, eso no es tan actual, porque esto fue en el 2023, pero estuve como revisando la información para ver cuántos habían ahora y me parece que hay ya como 54 en total, tanto corredores biológicos como sumándole los corredores biológicos interurbanos. Entonces ya hay como 54, pero es una información que se suele ir actualizando, entonces creo que va por ahí. Ahora, los corredores biológicos interurbanos, porque no podemos hacer la misma, o sea, no son lo mismo los corredores biológicos que nace, digamos, como desde la parte más biológica, que los corredores biológicos interurbanos. Acá también pretenden ser una medida de conectividad y también brindan servicios ecosistémicos. O sea, sí tienen algunas características similares a los corredores biológicos, pero los especialistas consideran apropiado que hay que realizar una diferenciación con los corredores biológicos y los que se desarrollan en las ciudades. Entonces, porque algunas de sus funciones varían, ¿verdad? En las ciudades se pretende más como crear espacios verdes donde se pueda hacer, no sé, recreación, y mientras que los corredores biológicos a nivel más ecológico funciona más como para que las especies puedan conectarse. Entonces, tienen funciones diferentes, pero a ver, también hay corredores biológicos interurbanos que se han creado como puentes que permiten conectar cuando se construye una carretera. Esos puentes también sirven como corredores biológicos que conectan, digamos, dos espacios que se vio, digamos, afectado por la creación de una carretera. Pero entonces los especialistas lo que dicen es que deberíamos llamarle corredores verdes o espacios verdes. Así que si aquí me escuchan decir corredores biológicos interurbanos o corredores verdes, estamos hablando de lo mismo. Ahora, ¿por qué elegí el CBIMA? Bueno, el CBIMA se elige porque es uno de los corredores que actualmente en Costa Rica tiene más respaldo organizacional y también financiamiento, y forma parte de un proyecto Interlace que de hecho lo dirige la hija de doña Miriam, que ya se retiró. Y este entonces tiene como, era más fácil, digamos, tratar con este corredor porque ya había como todo un camino ya recorrido, entonces por eso se elige este corredor. Y este corredor fue establecido en 2009, abarca 38.53 kilómetros cuadrados y comprende 5 ciudades que básicamente están en el gran área metropolitana. Ok, acá lo que se pretendía en mi investigación era identificar la disposición a pagar de los ciudadanos del CBIMA para proteger los servicios ecosistémicos culturales. Eso también es algo importante destacar. Bueno, aquí rápidamente, si eso tienen preguntas, lo podemos ampliar, pero el enfoque fue un enfoque mixto. El método se aplicó una valoración contingente con una pregunta dicotómica con seguimiento. Para estimar la valoración, para la disposición a pagar, se utilizó el estimador Turnbull. Se realizó un análisis documental, se aplicaron 204 encuestas que se hicieron mediante llamada telefónica, y se realizaron diferentes entrevistas a profundidad a especialistas, entre esos doña Miriam fue una también de la que entrevisté. Bueno, y se utilizaron cuestionarios y fuentes gubernamentales, entre otras.
Ahora, ya entrando como más en el tema. Bueno, acá nada más es como para que vean la distribución que existe actualmente de ese corredor biológico interurbano y cómo se divide en las diferentes ciudades y la representación de la encuesta se trató de que fuera proporcional como con cómo está distribuida la población. Se consideraron los servicios ecosistémicos culturales porque están más relacionados al disfrute de las personas y en estos espacios o estos corredores verdes es como el servicio ecosistémico que probablemente más se da, o sea, es más probable que la gente vaya a un parque porque quiere ir a disfrutar, ¿verdad? Quiere ir a respirar un poco, a que sea utilizado por un animalito para cruzar diferentes espacios. Entonces, por eso se consideró que este podía ser el más relevante de valorar. Este, al no tener un valor de mercado directo, claramente es muy difícil saber cuál es el valor que tienen estos espacios, ¿verdad? Entonces, por eso es que se hace este tipo de valoraciones para que también desde la política pública se pueda como considerar cuál puede ser un monto a aplicar en tarifas o demás para que se puedan proteger estos espacios. Y básicamente lo que les voy a explicar ahorita se divide en los aspectos socioeconómicos para entender la población que está ahí, la evaluación del conocimiento de los encuestados respecto a conceptos más técnicos, la conciencia ambiental que existe como en esta zona, ¿verdad? Y cuál es la importancia que tienen o cómo la ven los corredores biológicos, bueno, sí, los corredores verdes, el uso y el acceso y finalmente la disposición a pagar. Entonces, bueno, acá vemos que el 47% de las personas eran adultos jóvenes, el 35% adultos de mediana edad y el 18% eran adultos mayores. Respecto al grado académico, la mayoría de personas que se entrevistaron, o bueno, 51% de las personas que se entrevistaron tenían un grado universitario, como el 27% tenía un posgrado y los demás se dividían entre secundaria, primaria y solo una persona dijo que no tenía estudios universitarios. Respecto al sexo, el 68% correspondía a mujeres y 32% a hombres. Entonces vemos acá que son personas, sobre todo jóvenes, con una educación alta y mujeres sobre todo. Ahora, respecto a la situación laboral, el 70% indicó que trabajaba, el 11% que era jubilado, el 7% que no tenía empleo y el 6% respectivamente dijeron que eran estudiantes o amas o amos de casa. Y respecto a la condición del hogar donde habitaba, 67% dijo que era un hogar propio, 30% que era alquilado y 3% que era prestado. Ahora, cuando vemos los ingresos mensuales, lo preguntamos tanto de forma individual como de forma familiar. Vemos que también los ingresos suelen estar como en una clase media, por así decirlo, o sea, una clase socioeconómica media, aunque esto es muy relativo acá en Costa Rica, lo de los ingresos, pero digamos que considerando los datos del INEC, se encuentran generalmente los encuestados vamos a ver cómo lo apunto, aquí se encuentran sobre todo, entonces se puede considerar que están como en una clase media. Igual si vemos los ingresos por familia, también, o sea, son ingresos medios altos, por así decirlo. Ahora, cuando ya evaluamos el conocimiento de los encuestados, se les preguntó si sabía que era un corredor biológico interurbano o un corredor verde y el 88% indicó que sí sabía lo que era, mientras que el 12% dijo que no sabía. También se le preguntó si sabía que ellos vivían, o sea, que el cantón donde vivían formaba parte de un corredor biológico interurbano y el 81% indicó que sí lo sabía, mientras que el 19% indicó que no. Ahora, también se les preguntó sobre los servicios ecosistémicos o los beneficios que estos espacios brindan a las personas. Ante esto, 68% señalaron que sí, o sea, que sí sabían cuáles eran esos servicios que brindaban esos espacios, mientras que el 32% indicó que no. También se les preguntó sobre los servicios ecosistémicos. Acá hay diferentes marcos que hablan de los servicios ecosistémicos. Uno es el Millennial Ecosystem Assessment, y yo me basé en ese porque fue el que siempre estudié con Mari, así que yo iba a elegir ese. Y entonces ese básicamente consideraba cuatro, que son los servicios culturales, los servicios de regulación, los servicios de provisión y los servicios de soporte. Entonces, cuando se les pedía que fuera uno por uno, ¿verdad? Calificando si lo conocía o no, vemos que los servicios culturales era el que más se reconocía.
¿verdad? Mientras que los servicios de regulación, provisión y soporte estaban como en un mismo porcentaje y 5% indicó que no conocía ninguno de esos servicios. Después se les preguntó, ya digamos, se les desglosaron los servicios ecosistémicos culturales para preguntarle cuáles de esos se identificaban. Digamos, el desglose se basó en, doña Miriam antes indicó que habían hecho un estudio con Red y en ese estudio ellos ya habían identificado los servicios ecosistémicos que estaban en el CBIMA. Entonces yo me basé en este estudio para elegir esos servicios ecosistémicos que ya se habían identificado en este espacio. Y acá también vemos que los encuestados lo que indicaban es que la recreación, el ocio y el deporte era como el servicio que más reconocían. Porque claro, ahorita vamos a ver que es, dile lo que más hacen, entonces probablemente a eso se debe. Igual que la observación del ecosistema y de la vida silvestre. Entonces, estos dos sobre todo son los que tienen como más preponderancia. También se les preguntó sobre las acciones que realiza la Junta Directiva del CBIMA para ver si ellos tenían conocimiento. Y en este caso, a pesar de que en todas las demás preguntas anteriores vemos como que todos conocen, ¿verdad? Que saben que son servicios ecosistémicos, que saben que están en un corredor, acá más bien no hay no sucedía lo mismo porque más bien el 43% eran los que indicaron que sí sabía lo que hacía la Junta Directiva, mientras que el 57% mencionaba que no sabía, ¿verdad? Y eso es importante porque entonces ellos son los que están tomando las decisiones respecto al corredor biológico. Sin embargo, las personas o los ciudadanos de a pie, como decimos acá, no están totalmente enterados de lo que hacen. Ok, luego, con el objetivo de valorar la conciencia ambiental y la importancia de los corredores verdes para esas personas que se entrevistaban, se les preguntó la importancia que tienen los servicios ecosistémicos en su comunidad, según también el desglose de servicios ecosistémicos culturales. Entonces, acá vemos también que los que son más relevantes es la recreación, el ocio y el deporte, y la observación del ecosistema y de la vida silvestre, nuevamente porque es probable que esto es lo que es para lo que más utilizan estos espacios verdes. También se le preguntó si participaban en alguna actividad realizada por el CBIMA y acá el 49.5 indicó que sí, mientras que el 50.5 indicó que nunca había participado en alguna actividad que se ha realizado en el corredor. Lo cual esto puede ser un poco sesgado porque, por ejemplo, en el Parque Central o en el Parque Nacional se realizan muchísimas actividades y usted siempre va a ver un montón de gente ahí, pero probablemente no comprenden que esto es un espacio que forma parte del corredor y que entonces sí participan en actividades que están dentro del corredor. O tal vez no lo ligan totalmente con algo creado o una actividad realizada por el corredor. También se les hizo una serie de afirmaciones y acá también vemos que la mayoría indican que sí están de acuerdo, como tener un corredor verde cerca de su comunidad es importante y necesario, que los corredores verdes poseen más beneficios que perjuicios en el espacio urbano, aunque vemos que también, ¿verdad? Hay un 1% ahí que por algún motivo considera que no genera tantos beneficios, que los espacios como los corredores verdes le generan algún grado de paz y relajación, entre otra serie de afirmaciones. Y esta última que es importante, porque lo vamos a ver ahora cuando hablemos de la disposición a pagar, que las municipalidades o el gobierno deberían invertir más dinero en la creación de corredores verdes en áreas urbanas. O sea, la mayoría dice que sí, y entonces esto es algo que a mí me parece que es muy de la cultura tica, que siempre lo vemos como, bueno, ya pagamos los impuestos, entonces ya nosotros nos desentendemos y no tenemos nada que ver con eso. Respecto al uso y el acceso que tienen de este corredor, vemos que el 45% indicó que iba entre 1 o 2 días a la semana. Se les preguntaba como las razones y entonces lo que decían era que iban los fines de semana, que eran como los días que tenían más tiempo para ir. Y el 23% indicó que iba todos los días. Y entonces también se consultó porque, ¿verdad? Esa diferencia de porque unos van todos los días, otros solo. Estos eran porque para ir a dejar a sus hijos a la escuela tienen que atravesar un corredor verde. Entonces, claro, van todos los días porque van caminando a dejar a sus hijos. Entonces, acá se presentan como esas condiciones, ¿verdad? De personas que solo pueden ir fines de semana porque son los días libres,
o que van todos los días, pero porque tienen otra condición que los hace pasar por ahí, no necesariamente es disfrutar el espacio. También 5% dijo que nunca iba y aquí lo que indicó es que, que trabajaba y estudiaba, entonces literal no tenía tiempo disponible para irse a sentar al parque. Se les preguntó también las actividades que realizan cuando visitan los espacios verdes y entonces nuevamente, como vemos, aquí la recreación, el ocio y el deporte es lo que más sobresale, al igual que la observación del ecosistema y de la vida silvestre. Vemos que nadie indicó que fueran como a algo relacionado a la identidad cultural y sentido de pertenencia. Esto es importante porque es algo que cuando uno va a un territorio indígena, observa que es muy importante la identidad cultural, el sentido de pertenencia, pero no es algo que parezca que desarrollemos en las zonas urbanas. También se les preguntó sobre la distancia a la que estaba, a la que estaba ese corredor y vemos que la mayoría, o sea, el 34% indicó que estaba a 100 metros o menos. Y por esta razón también responden que el transporte que utilizan es ir caminando porque vemos que está relativamente cerca. También se les preguntó como qué debía mejorarse para utilizar más ese espacio y acá entonces esas son las que mencionaron, la seguridad, la infraestructura, accesibilidad y belleza escénica. Y también menciona como otra serie de actividades que deberían realizarse para ellos ir a visitar más estas áreas. Ahora sí, vamos a la parte importante. Ya se les hace la pregunta que lo podemos ver después porque ya no puedo entrar en detalle, pero se les preguntaba, digamos, se les decía, ¿usted estaría dispuesto a pagar este monto para conservar este espacio? Y si ellos respondían que sí, se les hacía una pregunta de seguimiento que era como de, ok, entonces si usted me decía que sí, yo le decía, bueno, ¿y está dispuesto a pagar este otro monto que era más alto? Y si me decía que no, entonces era como, bueno, ¿y estaría dispuesto a pagar este otro monto que es más bajo? Entonces, cuando ya hicimos esto, el 80% de las personas estuvieron dispuestas a pagar la oferta que se les ofreció, ¿verdad? Que podía ser diferente y variaba entre esas ofertas. Y acá algo relevante es que las respuestas no necesariamente se ajustan como a lo que la teoría neoliberal económica nos enseña, que a mayor oferta, menos personas van a estar dispuestas, sino que acá vemos, digamos, en esta curva, que en la primera oferta unos dicen que sí, en la segunda, que es más alta, incrementa, lo cual eso no calza con lo que aprendemos en la teoría económica, pero bueno, aquí sucede, entonces ahorita vamos a ver por qué podría ser. Bueno, esas son las respuestas de seguimiento que igual se comportan bastante similar a la primera pregunta. Y aquí otra cosa es que yo decidí considerar las respuestas protesta. Cuando nosotros vemos la valoración contingente desde la economía neoclásica, las respuestas protestas se suelen como no prestar atención, o sea, simplemente se descartan y nada más nos basamos en las respuestas que sí indicaron que estaban dispuestos a pagar. Pero, ¿por qué yo considero esto? Porque desde la economía ecológica lo que se dice es que deberíamos empezar a valorar qué está detrás de los que dicen que no. O sea, porque la economía ecológica dice, pueden haber razones también relacionadas a lo social, a lo político, a lo institucional, a lo ético. Entonces, no es necesariamente que yo no veo un valor en ese espacio verde, sino que yo digo, yo sí estoy dispuesto a, o sea, a mí me parece importante, pero no estoy dispuesto a pagar por diferentes razones. Y entre esas razones podemos ver que fuera de las razones financieras o económicas, que sí es que no le genera ninguna utilidad, vemos que ellos indicaban que otro debía pagar, o sea, que ellos ya pagaban impuestos, entonces que ya ellos no tenían que hacerlo. Otros decían que no lo pagaban porque no sabía qué iba a hacer la municipalidad con ese dinero, entonces que mejor no lo pagaban. Pero los que indicaron que sí, aquí también vemos temas éticos, como que decían, se debe cuidar la naturaleza, entonces yo estoy dispuesto a pagarlo solo por eso. También porque los ciudadanos son responsables de cambiar el daño ambiental. Otros decían que estaba de acuerdo, pero que esperaba que la inversión se notara, ¿verdad? Que es como diferente a la desconfianza en las instituciones, porque este no paga porque no sabe qué va a hacer con la plata. Aquí más bien dicen, yo pago, pero espero que se note, ¿verdad? Y que por los beneficios que brindan estos espacios a la comunidad, que el monto era aceptable y que los recursos de la municipalidad son limitados. Finalmente, una vez que se corre el modelo Turnbull, obtenemos que la disposición a pagar es de 6.696 por año, que son aproximadamente $12 al tipo de cambio de ese momento. Entonces vemos que es un monto bastante bajo, o sea, que se podría aumentar, pero también el modelo siempre da como el monto, digamos, del límite inferior.
Y aquí, corriendo, bueno, básicamente los factores socioeconómicos nos pueden brindar alguna luz sobre el alto porcentaje de disposición a pagar, porque tal vez eran personas más jóvenes que tienen como otro tipo de conciencia a nuestros padres que a veces creían que íbamos a tener agua para siempre, ¿verdad? O que los recursos no los ven necesariamente como algo económico, sino como algo que yo quiero tener, o como un espacio de recreación realmente o disfrute. El comportamiento de las personas frente al medio ambiente, al menos en este caso, fue bastante positivo. Los cero protestas nos hacen reflexionar sobre aspectos que van más allá de la utilidad, ¿verdad? Cuando lo vemos desde la economía neoclásica. A diferencia de otros corredores biológicos que se encuentran en áreas rurales, los corredores biológicos interurbanos presentan retos relacionados a seguridad, a belleza escénica, a asentamientos informales, que es algo que se presenta mucho en este CBIMA. Que se deben aumentar los esfuerzos para que más parte de la población tenga acceso a información sobre el lugar donde habita, porque más conocimiento es más participación, y que la disposición a pagar, pues básicamente es un mínimo, como les digo, pero que podría utilizarse para mejorar también estos espacios y si se considerara por los gestores ambientales o los gestores políticos. Y eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Kaylin. Ahora, al final vamos a ver si hay preguntas en él. Y aquí esto, como decían en la mañana, esto es parte, una piecita pequeña de un rompecabezas, ¿verdad? Porque esto es un estudio de caso, es más a nivel micro, pero tiene repercusiones también a nivel de política, ¿verdad? Nuestro siguiente expositor, don Oscar, por favor, va a trabajar algo que es parte del rompecabezas, que es muy importante, pero que también nos sirve para el futuro, que es la parte de la educación, los ODS, ¿verdad? Entonces, don Oscar, por favor, tiene 20 minutos para la presentación. Bueno, muy buenos días a todas las personas que están aquí presentes. Una audiencia muy agradable con la cual yo espero interactuar. Yo voy a intentar que no se me salga el profesor universitario. No voy a dar una clase. Espero ser lo más coloquial posible, ya que este tipo de propuestas, que es una propuesta teórico-metodológica, es una concepción, forma parte al igual que la compañera que me precedió, del capítulo 1 de mi tesis doctoral, que mi tesis doctoral es justamente eso, una propuesta teórico-metodológica, una concepción para utilizar el enfoque de socioecosistema en las investigaciones universitarias del campo de las ciencias ambientales. Solo me ayudan, por favor, cómo se pasa esto. Ajá. ¿Y para arriba y para abajo? No. Aquí a la derecha, Ajá. a la izquierda. Ahí va bajando. Ah, ok. Gracias, gracias. Bueno, la teoría dice, de acuerdo a mis hallazgos, que los objetivos del desarrollo sostenible son claves para educar a las personas que se encuentran a nivel universitario. Pero dentro del ámbito de las ciencias ambientales, pues no son todos los ODS. Yo siempre me aprovecho de las conversaciones que tengo con mis colegas. El colega de Panamá me dijo que eran una cantidad enorme de ODS, una cantidad enorme de indicadores, y de esos, pues obviamente yo nada más voy a hacer una relación con los que tienen que ver, con los que están ligados con las ciencias ambientales, en tanto la conservación de los recursos naturales y de los servicios ambientales o servicios ecosistémicos. Y gracias por haberlos tomado en cuenta, tanto la colega como los que me precedieron en el panel anterior. Porque yo realmente me sentía como que voy a llegar a hablar en una institución donde tratan sobre políticas económicas y otras cuestiones que desde mi perspectiva estaban alejadas de la cuestión ambiental y ecológica. Sin embargo, ya me sentí con el corazón de vuelta a mi lugar, con todos los conceptos y todas las definiciones que aquí se han utilizado. Me sentí súper contento. Antes de eso me sentía como un desplazado político, porque todos me miraban así como, ¿y este qué hace? Pero sí, yo soy hijo de la UNA, solamente que del ICOMBIS, del Proyecto de Manejo de Vida Silvestre y Conservación, en el tiempo que era una maestría no profesionalizante, sino que era una maestría científica, o sea, a tiempo completo, por lo tanto viví 3 años aquí en Costa Rica y por lo tanto sigo siendo un fan del gallo pinto, por ejemplo. Bien, en el contexto de la agenda del 2030,
Tenemos que la educación superior está colocada, dice, en el centro de las transformaciones necesarias para lograr un futuro más justo, o sea, justicia social, justicia ecológica, además que ese futuro sea resiliente, un término que aquí se empleó bastante antes que yo, y ecológicamente viable. Perdón, en ese escenario de crisis ambiental por la que estamos atravesando. Cada generación que toca este punto dice, bueno, estamos en una crisis ya irreversible. Lo venimos hablando desde hace muchísimo tiempo. Esperemos que eso no sea irreversible y que sí haya herramientas para lograr contenerlo o por lo menos disminuirlo. La pérdida de la biodiversidad, desde que yo era aquí estudiante en la UNA, estamos hablando de la pérdida de la biodiversidad, la pérdida de los ecosistemas, la desconexión que hay entre un área boscosa y otra área boscosa. En el caso de los corredores urbanos, también la concepción es como adaptable a situaciones que están modificadas casi que al 100%. Y esa propuesta me la voy a llevar, se la voy a robar y me la voy a llevar para El Salvador porque ya no tenemos esa propuesta todavía. Eh, También se trata de las desigualdades estructurales, eso tiene que ver con los pobres y los ricos, la redistribución del capital, etcétera, etcétera. Y lo que se necesita es que los profesionales sean formados de manera tal que tengan capacidades para comprender y gestionar la complejidad de los sistemas socioecológicos como una prioridad. Bueno, yo creo que aquí pasó algo porque están repitiendo las palabras. Eso no, yo no lo mandé así. Disculpen, algo pasó cuando se descargó. Decía, esas son palabras claves en este tipo de propuestas teórico-metodológicas, la complejidad. El ambiente, el medio ambiente o el environment, como dicen los gringos, es complejo. Y solo la palabra complejo ya nos está diciendo que para abordarlo y para buscar soluciones, tenemos que hacer unas propuestas igualmente dentro del marco de la complejidad, cuyo máximo representante es Edgar Morin, o Morán, como se dice en francés. Entonces, este enfoque metodológico de su ecosistema dice que nos da un marco conceptual y operativo para vincular tanto los conocimientos ecológicos como los procesos sociales, ¿ya? Tradicionalmente o históricamente ha habido un divorcio. Los que propugnan por un medio ambiente ecológicamente sostenible y los que propugnan por una sociedad que le permita a las personas de ese territorio progresar económicamente, ¿ya? Es como que hay incluso una como lucha. Había. Las herramientas han ido evolucionando, las herramientas epistemológicas han ido evolucionando desde las propuestas de disciplinas únicas, perdón. Luego ha venido el nivel de eh, multidisciplina y luego la interdisciplina y por último la transdisciplina. Y como tal, son escenarios diferentes. Una monodisciplina, pues aquí la biología que se encarga solo de estudiar la vida, ¿ya? Una, bueno, yo le voy a poner un ejemplo que se me ocurrió anoche. Tenemos, por ejemplo, en una mesa una naranja, es una disciplina. Una pera es otra disciplina. Y un banano o guineo es otra disciplina, que están ahí puestitos, perdón. Luego los cogemos y los metemos en una canastita, entonces ya tenemos ahí una multidisciplina. Y luego si partimos un pedacito de guineo y lo partimos con un pedacito de la pera, entonces ya tenemos como una interdisciplina. Pero si cogemos las tres frutas, los metemos en una licuadora, los licuamos, estamos mezclándolas, pero además sacando un jugo que va a llevar la esencia de los tres componentes en uno solo. ¿De acuerdo? Es más o menos así. En este caso tendríamos la transdisciplina en ese ejemplo del jugo, ¿ya? Porque pierden su individualidad para tener un producto mucho más aprovechable, ¿ya? En cuanto a vitaminas y qué sé yo. E igual con las disciplinas acá. La monodisciplina tiene sus propias herramientas, luego se va relacionando con las otras y por fin se llega a una hermanación, a una unión espiritual en una sola, ¿ya? Y eso es el ejemplo de este enfoque de socioecosistema. Es un enfoque transdisciplinario con su transmétodo. Y sí voy a agradecer cuando ya me esté acercando el tiempo porque siento que ya me estoy saliendo mucho del contexto, tal vez no del contexto, pero sí de la guía que traía.
Bueno, esta investigación, como dije, es parte del capítulo 1 de mi tesis doctoral. Es una investigación descriptiva, es documental, porque lo que realicé fue un scoping review o búsqueda intensiva de literatura. Luego se hace el proceso de escoger lo importante, lo que va cerca, lo que va lejos, y luego se sistematiza. Luego, sobre el marco conceptual, la evolución del concepto de socioecosistema. Afortunadamente es un concepto bastante reciente, ¿ya? Sin embargo, hay ya aplicaciones prácticas en diferentes países. Hay laboratorios de socioecosistema. Los he identificado en Barcelona, los he identificado en Colombia, en México y, de acuerdo a la literatura, también en Costa Rica, ¿ya? Eh, Hay mucha producción, es algo novedoso, entonces se está como experimentando diferentes vertientes. Está la vertiente que viene casi siempre de Europa, que es la de los sistemas socioecológicos o SSE, y la otra vertiente que viene de América, que es el enfoque socioecosistémico. Sin embargo, al final de cuentas, el propósito es el mismo, ya al final, beneficiarnos como seres humanos, como sociedades y como eh, parte integrante de los ecosistemas naturales. Bueno, Berkes y Folke fueron como los que fundaron esta visión, ¿ya? Sin embargo, también ha habido antecedentes, ha habido otras disciplinas también que se han ido uniendo y han trabajado de manera transdisciplinaria, como yo les expliqué. Hay una propuesta también de la metodología, que eso viene de 1980 y algo, si no me equivoco, pero las cuestiones ya están como más estructuradas. Bien, ese es un esquema. Aquí viene el profe, ¿ya? Es un esquema, un par de esquemas de los 200 que puede uno encontrar en la literatura. Vemos en esta perspectiva, se trata como un sistema socioecológico, lo que les decía, el SSE. Aquí tenemos, dentro de ese gran sistema, tenemos el sistema ecológico y el sistema social, con todas sus categorías, ¿ya? Operativas y teóricas. Y aquí vemos cómo a nivel de los servicios ecosistémicos o servicios ambientales viene esa ligazón, ¿ya? Ese link, ese enlace, esa vinculación, perdón. Y aquí otros autores lo proponen como que ese es un sistema global, el socioecosistema, y los demás son como subsistemas dentro de ese socioecosistema haciendo ese tipo de trabajo. Obviamente ese es un esquema, una propuesta gráfica en dos dimensiones. Sin embargo, al igual que los ecosistemas se pueden expresar de una manera con muchas variables y de una manera con muchos ejes, igual será este. Solo imagínense lo complicado que es un ecosistema y ahora un socioecosistema. Bien, les hablaba de los ecosistemas, perdón, de los enfoques metodológicos afines. Dentro de los que hay está los CHANS, o sea, los sistemas acoplados humano-naturaleza, y los sistemas socioecológicos que les he hablado recientemente, hace poquito, y luego basados en el pensamiento complejo de Edgar Morin. ¿Cómo se encuentra esto? Bueno, así en síntesis, espero que las letras queden como decoración, porque en síntesis lo que he encontrado o los hallazgos ha sido que esta propuesta metodológica, teórica, tiene que ver con el ODS 4 en cuanto a educación inclusiva, el ODS 13, acción por el clima, el ODS 14, vida submarina, y el 15, vida de ecosistemas terrestres. Además del 4, ¿no? Que es educación de calidad, y el ODS 10, reducción de las desigualdades. Ahí está abarcando los componentes más sensibles en cuanto a la perspectiva natural y la perspectiva socioeconómica. Bien, tampoco es como el Evangelio que nos va a salvar, tiene sus limitaciones, ¿de acuerdo? Entre ellas están las que aquí estoy presentando. Eh, Primero vienen los desafíos, perdón, epistemológicos. Cómo se construye el conocimiento utilizando muchísimos insumos a nivel de las ciencias, ¿ya? Y cada una teniendo su propia metodología histórica. También desafíos metodológicos e institucionales. En el caso de la Universidad de El Salvador, creo que ese sería el más poderoso, ¿ya? El desafío institucional, porque es una institución que tiene muy poca plasticidad, ¿ya? Muy poca evolución. Se ha quedado como un enorme dinosaurio donde cada patita y cada ojo
actúa como un solo ser. Entonces decía que el ejemplo sería la fragmentación disciplinaria, o sea, cada quien vela por sus propios intereses, la resistencia al cambio curricular, porque esto requiere trabajo y requiere ponerse a pensar, ¿ya? Es más fácil seguir haciendo lo que se hacía desde hace muchísimos años a ver alguna cosa nueva, ¿ya? Eh, y la falta, esta también otra gran, en el caso de El Salvador, un gran problema, la falta de capacidades docentes, ¿sí? Y el desgano por superarse científica y académicamente. Eh, esta propuesta venía dedicada justamente a la facultad donde yo trabajo y a la escuela donde yo trabajo. Por eso ese diálogo, perdón, ese discurso muy reduccionista, pero es, como decía una compañera ayer, es lo que hay, ¿ya? Eso se puede expandir después de que se ponga en práctica en algún momento determinado. La discusión, bueno, de acuerdo a lo que he encontrado, se está reafirmando muchas cosas, como que el enfoque metodológico de su ecosistema aporta herramientas valiosas para integrar la complejidad ecológica y la diversidad social en los procesos educativos, que es de lo que yo como los procesos educativos. Y como conclusión es que el enfoque metodológico es una propuesta pertinente, o sea que sí tiene pertinencia, es necesaria para la educación superior en el contexto de los objetivos del desarrollo sostenible. Y su aplicación, bueno, permitiría avanzar hacia una formación integral, contextualizada y transformadora, alineada con los desafíos del siglo XXI. Si se requiere de una sociedad educada y quiénes son los que van a aportar esos conocimientos, pues van a ser los productos nuestros de las universidades, ¿ya? Sin embargo, este tipo de enfoque, me gustó lo que dijeron las compañeras de España, porque ese término se utiliza acá, que es la co-creación. El conocimiento no se crea de una manera unívoca, ¿ya? Sino que se necesita el aporte de las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, los aportes de los ancianos, ¿ya? Además de la academia, el sector público, el sector privado y todo mundo en un solo camino, ¿ya? Como que se ha dicho otras veces de otra forma, pero es lo que se tiene como solución probable, ¿sí? Y este autor, quiero expresar muy profundamente mis agradecimientos para el DAD regional. Sin ellos no hubiera podido yo venir acá. De hecho, Gretel me insistió en que yo persistiera en pedir un permiso para venirme para acá. Yo le decía que hay problemas políticos en la universidad, pero gracias a Dios y a las estrellas que se alinearon, pues aquí estoy. Ya, no sé qué va a pasar cuando regrese, pero por de pronto estoy aquí. Quiero agradecerle al director del SIMPE, a los organizadores de este evento, a mi alma mater, a las autoridades de mi facultad y a la Universidad de El Salvador. Muchísimas gracias, muy amable. Al final vamos a ver lo de las preguntas. Bueno, el rompecabezas, educación. Esto es algo que con nosotros nos vemos enfrentados día a día, pero no solamente en la parte ambiental. Cuando uno habla de políticas, uno dice, políticas, qué grande, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos trabajos son parte de lo que constituye la política y poderlos implementar y poder bajar estos conocimientos a lo que es la política es muy complicado. Don Johnny, por favor. Johnny ha trabajado en la parte de cuentas nacionales, ¿verdad? Su tesis fue en cuentas nacionales y ahora nos va a hablar de finanzas verdes, ¿verdad? Un concepto que se ha escalado en los últimos años y vamos a ver cómo se aplica también. Muy buenos días, ¿cómo están? Eh, Quisiera empezar, me veo tentado a invertir un minuto de la presentación en expresar mi felicitación al SIMPE. No podía dejar pasar la oportunidad de recordar lo que significó el SIMPE para mí en el momento en que llegué. Yo soy, ahora que hablamos de hijos de donde nacimos académicamente hablando, yo podría ser un hijo adoptado de la UNA. Yo me gradué de la Universidad de Costa Rica
pero la maestría, y aquí fue donde encontré el nicho de la vocación por la economía ambiental. Entonces, muchas felicidades por este aniversario y los recuerdo a todos, personal administrativo, académico, con mucho cariño. Muy bien. Ahí, repito, no sé yo nada porque me salió el corazón. No sé si me va a salir igual. Muy bien, sí señor, muy bien, perfecto. Ok. Mm, sí, no está funcionando. Es un PDF. Hay un PowerPoint. Si no está a mano, lo hacemos con este. Si estamos contra el reloj, no se preocupe, lo hacemos así. Nada más me ayuda a bajar. Eso es presión para que repita lo que dije. No, gracias, don Rob. Ok, gracias. Tal vez mientras tanto podría comentarles, algunas personas cuando vengo a conversar de este tipo de temas se preguntan qué hace un banco central hablando de ambiente, ¿verdad? De economía ambiental. El viaje del Banco Central de Costa Rica en los temas de contabilidad de capital natural y finanzas sostenibles y todo este hermoso mundo de la economía ambiental empezó a finales del 2013, cuando decidimos en la institución empezar a voltear nuestros ojos no solamente en el capital, digamos, tradicional de contabilidad nacional, sino también en un capital natural dado, muchas gracias, por servicios ecosistémicos, que desde mi punto de vista es lo más emocionante de todo, y la parte de insumos ambientales, que son dos cosas diferentes. Entonces, ahí entramos con mucha alegría y hasta el momento vamos relativamente bien. Muy bien. ¿Más? Ok. Eh, A mí me encanta comer, entonces por eso le pongo menú a la agenda, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a ver hoy. Voy a moverme hacia adelante y los voy a llevar poco a poco en cada una de las cosas que vamos a ver. A mí me gusta empezar esto con esto que les estaba contando, de por qué un banco central se mete en estos temas, ¿verdad? Entonces, ahí sí pueden ir viendo las imágenes de las noticias. Estas son noticias nacionales e internacionales. Vemos titulares y a veces, tal vez esta es la conexión que podemos hacer hoy en por qué es importante en la política económica, en la economía, internalizar este tipo de cosas. A veces pensamos que catástrofes ambientales, que es un tema, es un término no bien utilizado, no hay, digamos, ese tipo de cosas, digamos, lo que pasa son consecuencias sobre la sociedad a partir de lo que estamos haciendo, tal vez en lugares no ideales de desarrollo. Entonces, pensamos que sectores económicos como agro, turismo son los más afectados, ¿no? Y de ahí tal vez hasta ahí llegamos. Sin embargo, a mí me gusta traer esta foto a colación porque ese claramente es un episodio horrible para la vida de esa persona, dado que su automóvil se hundió, y no estoy hablando de una zona rural, eso es enfrente de la Universidad de Costa Rica en una obra recién inaugurada para ese momento, ¿verdad? Entonces eso nos plantea, bueno, por ahí va el asunto, la producción, la productividad, el ingreso del país se ve afectado por este tipo de cosas. Esta es una vivencia personal, esa foto tan mal lograda fui yo tomándola desde mi carro. Ese es un pequeño río que se salió. Yo insistía en pasar por ahí. Nos ahorraba 3 horas de viaje. Íbamos de Sámara a San José. Yo quería llegar rápido. Iba con unos amigos y me dijeron, mira, Johnny, no, mejor demos la vuelta. No, no, no cuesta nada, es menos peligroso. Y yo a regañadientes hice caso, ¿verdad? Bueno, en la noche ya en la casa, como a las 9 de la noche, ¿verdad? Porque duramos mucho, mi amigo me manda esta imagen de las noticias. Claramente, mi carro no se parece en nada a ese otro carro que es preparado para trazar ese tipo de ríos. Y me dijo, perdimos 3 horas, pues te salvamos la vida, ¿verdad? Porque ese es el mismo río, en el mismo punto, 5 minutos después de que nosotros nos fuimos. Muy bien, entonces, con este contexto, quisiera arrancar ya propiamente la presentación definiendo algunas cositas que son importantes.
como que son finanzas sostenibles. Entonces, básicamente las finanzas sostenibles es la interacción entre tres aspectos, ambiental, social y gobernanza. Esos tres aspectos lo que buscan es proporcionar crecimiento económico sostenible en el tiempo, ¿verdad? Desarrollo sostenible, muy en el fondo. La interacción de esos tres conceptos, ya sea entre ellos tres o dos de las aristas, dos de los círculos, nos dan pues resultados de gestiones, de consideraciones sociales, de liderazgo ético, ese tipo de cosas. Esto es importante mantenerlo en la mente a través de la presentación porque hay dos conceptos que se pueden desarrollar, las finanzas sostenibles o finanzas verdes. Entonces ya casi llegamos ahí. Muy bien. Otro par de conceptos importantes, riesgos físicos y de transición. Los riesgos físicos son más o menos lo que ustedes vieron en los titulares de las noticias que acabo de presentar. Es lo más que capta el ojo, ¿verdad? Es el impacto de eventos hidrometeorológicos extremos, no necesariamente hidrometeorológicos, hablemos de climáticos extremos, que tienen algún impacto en alguna actividad económica directa. Los riesgos de transición son lo que a mí me gusta explicar como un criminal silencioso, ¿verdad? Es el acople o desacople de las actividades económicas en el tiempo hacia metas como el cero neto de emisiones, ¿verdad? En esa transición vamos a encontrar ganadores y perdedores, ¿verdad? Es economía, es mercado. Entonces, por eso es que yo lo llamo una erosión, un criminal silencioso que va separando aquellas actividades que se puedan, digamos, adecuar mejor a las nuevas condiciones de las que no. Y este otro concepto que vemos aquí, no sé si este de acá, a mí me gusta traerlo porque eso es el fondo, el razonamiento, la lógica de tal vez el esquema más complicado que vamos a ver más adelante. Ustedes han visto estos juguetes de escritorio, le llaman péndulo de Newton, donde ustedes toman una esfera, la tiran, la esfera transfiere la energía, la otra se levanta y esa es la idea del sistema que vamos a ver hoy, con la diferencia que ese péndulo de Newton tiende al equilibrio. Ustedes los dejan, él poco a poco vuelve a la calma. En este sistema que estamos viendo de afectación por cambio climático, variabilidad climática, cambio de uso de suelo, degradación de la naturaleza en general, si no hacemos nada, tendemos al caos. Eso quiere decir que el péndulo cada vez va a golpear más duro desde la naturaleza hacia la parte económica, hacia el sistema financiero y el sistema financiero devolviendo esa energía a la economía y a la naturaleza. Muy bien. Ok, entonces, les hablaba que hay finanzas sostenibles y finanzas verdes. Las finanzas sostenibles son lo que les conversé al principio, ambiental, social y de gobernanza, y las finanzas verdes se centran en beneficios ambientales. ¿Por qué hago la diferencia? En el quehacer de nuestro país, de Costa Rica, vamos a estar en función de los datos. Entonces, aquí lo que nosotros decidimos es no esperar a tener todo el rompecabezas en la mesa, sino empezar a armar por finanzas verdes, porque en este momento es lo que podemos armar. Desde mi punto de vista, ¿verdad? Es muy conveniente, me agrada mucho que sea el ambiente, pero sí es cierto que para hablar de finanzas sostenibles, de lo que los resultados que vamos a ver hoy, necesitamos el componente social y de gobernanza en los datos que se analizan. Por el momento estamos nada más en la parte verde, parte ambiental. Muy bien, fuente de datos, sin duda alguna, es importantísimo conversar siempre de eso. Básicamente son tres manuales o fuentes de datos de los que nosotros tomamos información. La primera, que es diría yo, la piedra angular de todo esto, es la taxonomía de finanzas sostenibles de Costa Rica. Esta taxonomía se publicó hace un año, justamente, en agosto del año pasado, por las superintendencias del país. Entonces, lo que hace la taxonomía es vincular una clasificación, que la taxonomía en general no tiene que ser verde, una taxonomía lo que hace es clasificar. Hay taxonomía de biología, ¿verdad? Que clasifica insectos, etcétera, etcétera. En este caso, clasifica en verde y no verde actividades económicas del país a través y en conexión con el código SIU, ¿verdad? Que es la clasificación internacional industrial. Y aquí viene el asunto, ¿verdad? Cuentas nacionales vincula los códigos de actividades económicas con los códigos SIU. Entonces, lo que vemos al centro, que es el manual SIU, sirve de puente para comunicar la clasificación taxonómica verde con las actividades económicas del país, ¿verdad? Entonces, con esa información o con estos manuales, lo que nos permite es hacer un vínculo estandarizado de esas estadísticas. Ok, ¿se acuerdan el péndulo de Newton? Bueno,
Este es tal vez el esquema más complicadillo de explicar. Está basado en el desarrollo del NGFS. El NGFS es el Network for Greening the Financial System. Es básicamente un grupo de bancos centrales alrededor del mundo empujando alrededor de estos temas. Y lo que se ha tratado y lo que se ha concentrado es hacer metodológicamente algo que nos sirva para explicar lo que está pasando, o por lo menos empezar a explicarlo desde la banca central. Y es básicamente el péndulo de Newton. El asunto empieza en la naturaleza, cambio climático, variabilidad climática, cambio de uso de suelo, etcétera, pérdida de biodiversidad. Golpea a la economía a través de riesgos físicos y de transición. Ese riesgo se convierte en riesgo económico medido en micro y macro, eh, regional y sectorialmente, y esa economía también transfiere ese riesgo al sistema financiero. Y cuando les digo riesgo en el sistema financiero es el que se les ocurra, de credibilidad, de suscripción en caso de seguros, de mercado, etcétera. El riesgo financiero que ustedes todos son posibles a través de esta vinculación de análisis de riesgo. Y por supuesto, ¿verdad? Cómo el sistema financiero retroalimenta en términos de riesgo a la parte económica. Y aquí es donde les decía que esto tiende al caos, porque si nosotros no hacemos nada, por ejemplo, en la manera de producir, qué tan dependiente sea la economía de la parte de la naturaleza va a determinar, voy a usar un poco aquí del lenguaje económico, de la elasticidad que esa economía tenga respecto a estas fuentes de riesgo. O sea, entre más dependientes seamos de la naturaleza, estos riesgos van a golpear más fuerte para allá y para acá. Muy bien. Lo que nosotros estamos proponiendo y estamos, digamos, adhiriendo a la parte de la metodología es herramientas que nos sirvan de medición, ¿verdad? Porque esto es metodológico. Nosotros necesitamos situarnos en algún lado, ¿verdad? Decir qué tan bien o qué tan mal estamos. Entonces, para la presentación de hoy nos vamos a centrar en esta parte, que es la taxonomía y cuentas nacionales, en lo que bauticé vínculo verde. Hay otra parte muy interesante, que es la vinculación entre la parte natural o ambiente con la economía. Eso se puede ver a través del manual de el sistema económico ambiental en su parte ecosistémica sobre todo. Pero hoy nos vamos a concentrar en aquella parte, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces, ¿a qué aspiramos? Con estas herramientas, nosotros lo que queremos es ubicarnos en estos cuadrantes, saber en dónde estamos, pero sobre todo saber hacia dónde vamos, cuál trayectoria deberíamos tomar con, con las actuales condiciones, ¿verdad? Esto también es parte del trabajo del NGFS. Ellos parten los escenarios en 4, con muchas características cada uno, pero básicamente siendo el más caótico, lo que ellos llaman en inglés too little too late, es donde no hemos hecho lo suficiente, tendencialmente vamos hacia el caos, no hemos gestionado ni adaptación ni mitigación de buena manera. Y otro que es un poco más, bueno, como su nombre lo sugiere, ordenado, que es donde empezamos a reducir emisiones de forma mesurada, porque es importante mencionarlo. Cuando yo hablé de que hay perdedores y ganadores en esta transición, si nosotros aceleramos mucho la manera en que estamos transicionando, las actividades económicas van a sufrir, económicamente hablando, ¿no? Hay algunas que no se van a poder adaptar. Entonces, ir demasiado rápido también no es conveniente por una cuestión económica. Ir demasiado lento tampoco es conveniente por una razón ambiental. Y bueno, la combinación de estas cosas, de riesgos físicos y de transición, nos ubicarán en algún espacio de estos escenarios. Eso es lo que buscamos con las herramientas. Entonces, hoy lo que les traigo son unos primeros resultados. Voy a esquematizar rápidamente cuál es la lógica del cálculo. Básicamente, esto es un filtro, ¿verdad? De los 3 manuales aplicados. Digamos, por ejemplo, que tenemos una actividad económica, nombrémosla 001. Esa actividad económica, tenemos una variable económica que es el valor agregado, digamos que es 5.000. Entonces, de cuentas nacionales, sabemos que de esa actividad económica está conformada por 3 códigos SIU. Esto es un ejemplo, 4911, 4912 y 4913. Todo bien, eso es lo que usualmente hace el banco. Cuando aplicamos la taxonomía, sabemos que de esos códigos, 4911 y 4912 son efectivamente verdes según la taxonomía verde. Entonces, también de nuevo, de cuentas nacionales sabemos cuánto representa el 4911 y el 4912 dentro del valor agregado de 5.000 de esta actividad económica. Entonces,
es un 88%. Entonces, el 88% de esta actividad económica se puede clasificar como verde. Entonces, aplicamos 88% por los 5.000 y nos da un valor verde de 4.400. Entonces, esa es la lógica. Suena muy fácil, no es tan sencillo. Aplicarlo a cada una de las actividades económicas desagregados por SIU, sacar el porcentaje para cada una de las variables económicas es laborioso. Una vez que se entiende, es más sencillo porque uno lo puede automatizar en cualquier programa, pero la lógica es lo que quiero rescatar. Primeros resultados, el Banco Central el año antepasado logró hacer su PIB regional, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso es una separación geográfica de las variables económicas que se puedan contabilizar. En este caso, el valor agregado, aplicando la lógica que les dije del filtro, tenemos que hay una concentración, perdón, que el valor agregado verde es de 13%. Entonces, ese es el potencial valor agregado verde del país, 13%. Y ese 13% está desagregado, como pueden ver en el mapa, con una concentración del 5.3% en San José y las costas están sufriendo nada más porque tienen una participación muy escasa, ¿verdad? Y esto es una llamada de atención siempre fijándonos y, ¿verdad? Recordando el concepto de riesgos de transición y riesgos físicos. ¿Verdad? Esa transición puede ser más complicada en las costas, ya de por sí para el país, con lo que estamos viendo, va a ser complicado, pero va a ser mucho más complicado, así como están las cosas en las costas que en la capital. Otra cosa que me llamó la atención a la hora de ir haciendo el trabajo es que aquellas em, actividades económicas que más aportan al valor agregado tradicional son las que menos porcentaje verde tienen. Entonces, lo que quiere decir o lo que se quiere tratar de expresar es este gráfico. Las barras naranja son el nivel en dólares de el valor agregado de cada una de estas agrupaciones. Y la curva en verde es el porcentaje que representa en verde, o sea, de porcentaje de taxonomía verde o actividades verdes dentro de este valor. Entonces, las que más representan dentro del valor agregado normal tienen poca participación verde. Eso también llama la atención. Por eso es que les digo que la transición puede ser muy brusca. Gracias. Em, Hay mucha cosa pasando en esta filmina, ¿verdad? Quise traer resultados para conversar, ¿verdad? Inclusive yo para retroalimentarme. Voy a ir rápido por cada uno. Esta es otra variable económica, son operaciones crediticias. Es importante, apenas tenemos el 35% del sector financiero, por tanto, lo que ustedes ven aquí no es concluyente. Estamos haciendo los esfuerzos para poder hacer el análisis durante todo el tiempo y a través de todo el sistema financiero para poder concluir como debe ser a través de indicadores que indiquen, o valga la redundancia, políticas económicas adecuadas. Entonces, las operaciones crediticias verde y no verde. Claramente, los grises es lo no verde y el porcentaje o la porción verde es pequeña. En promedio, en ese periodo del 19 al 22, solo el 9.5% se pueden clasificar como operaciones verdes. Y aquí hay otra desagregación que en lo personal me llamó mucho la atención, que es de ese 9.5%, el 8% es privado y solo el 1.5% es público, ¿verdad? Entonces también ese es otro, digamos, lo que yo llamo otra pista de para dónde ir apuntando, pensando en políticas. Operaciones crediticias verdes por tipo de actividad. Aquí quise traer esto, tengo que agruparlo de esta manera por cuestiones de confidencialidad de la información. Somos un país pequeño, entonces si desagrego mucho los resultados, es muy fácil identificable cuáles empresas son dependiendo del sector. Entonces, nada más para, si hay alguien interesado en este tipo de metodología, para que sepa que se puede desagregar, ¿verdad? Si es para una cuestión de investigación, al punto de actividad económica o de SIU de 4 dígitos, ¿verdad? Eso es posible. Y también la distribución geográfica, que yo soy un fan de los sistemas de información geográfica, que también nos transmiten exactamente lo mismo que con el valor agregado, ¿no? Una concentración en la capital. A continuación, lo que ustedes pueden ver es otras variables económicas, la misma lógica y la misma tendencia. No voy a ir uno por uno en cada uno de ellos, parte porque creo que quedó claro y parte porque ya me está llamando la atención, Mari. Pero básicamente y tendencialmente hablando es lo mismo, ¿no? Entonces, uno podría, y es el siguiente paso de las cosas que queremos hacer, es
clasificar cada uno. Por ejemplo, podemos clasificar por agrupación de actividad económica, ¿verdad? Tomando en cuenta valor agregado, empleo, operaciones crediticias, ingreso por ventas. Esto mismo se puede hacer para exportaciones, importaciones, todo lo que se pueda desagregar dentro del Banco Central es de alguna manera explicable desde este punto de vista. Ok, esta tal vez es una matriz que no quise dejar por fuera porque siendo el SIMPE, el Centro Internacional de Política Económica, quisiera terminar la presentación antes de conclusiones en que el verdadero valor de estos trabajos es cuando nosotros transmitimos estos números a orientaciones de política, ¿verdad? Política económica. Entonces, aquí lo que pretendo o lo que trato de identificar es que en una matriz de 2 dimensiones, vertical y horizontal, con 4 capas, podemos ver la interacción entre los 4 manuales que colaborando todos juntos pueden proporcionar una guía adecuada de política económica basada en ciencia, basada en datos, y de alguna manera combinar la parte económica con la parte ambiental, persiguiendo ambos objetivos sin sacrificar ninguno, que era lo que estábamos conversando anteriormente. Muy bien. Por supuesto, los usuarios de esto puede ser desde el Ministerio de Ambiente hasta el Ministerio de Hacienda. Es fácilmente identificable cuál y en dónde podría estar más interesado. Los principales resultados, la taxonomía efectivamente se puede vincular con actividades económicas. El 13% del valor agregado de Costa Rica es potencialmente verde. En su mayoría o en todos los casos, la concentración de la parte verde está en la capital, ¿verdad? Las costas están un poco más atrasaditas en ese sentido. Y el sector privado tiene una mayor proporción verde en todas las variables analizadas. Siguientes pasos, por supuesto, la aplicación de taxonomía, lo que conversé al principio, no podemos quedarnos solo en verde, quisiéramos aspirar a ASG, ambiental, social y de gobernanza, sobre todo porque las cuentas nacionales en su nuevo manual del 2025 van a tener esta desagregación. Entonces, la idea es ir hacia allá. Ampliar el análisis para un mayor periodo histórico, el análisis de series de tiempo es apasionante, ¿verdad? Uno puede encontrar cosas mucho mejores para proyectar, ¿verdad? Que si tiene una buena serie de tiempo. Integrar conceptos ASG, como ya recalqué, crear indicadores sintetizados y fáciles de usar para los tomadores de decisiones, ¿verdad? A veces nos abusamos un poquito, bueno, yo me abuso un poquito en la cuestión de números y a veces hay que llevar el índice correcto a la mesa correcta para dar una toma de decisiones eficaz y rápida. Fomentar la colaboración interinstitucional, con esto cierro. Es imposible que una sola institución pueda elaborar absolutamente toda la data que se necesita para hacer este tipo de estudios. Se necesita cooperación del Ministerio de Ambiente, de la Comisión Nacional de Emergencias, del Instituto Meteorológico Nacional, del sector financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es algo que quería, digamos, remarcar hacia el final de la presentación. Y sería todo de mi parte, nada más, ver que estos temas son interesantes y recomendarles que se rodeen de personas que los quieran, que eviten que hagan locuras y que Gracias. pasen por los ríos que no deben de pasar. Bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias, Johnny. Ok, voy a preguntar a las organizadoras porque creo que estamos bastante atrás en el tiempo. No sé si hay espacio para preguntas. ¿Ustedes me dicen? Una pregunta, ok. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Mucho gusto. Yo me llamo José. Yo vengo en representación de la Universidad de Costa Rica, de Lina también. Yo actualmente estoy desarrollando una tesis ambiental. Me interesa bastante la temática. Me interesa bastante, más allá de una pregunta, bueno, es como un tipo de comentario. Y, por ejemplo, vamos rápidamente por las tres áreas que están, de las exposiciones. Por ejemplo, corredores con lo que son corredores interurbanos biológicos, yo que he colaborado también bastante en limpieza y restauración, reforestación también es muy importante, mantener esos pulmones, esos espacios vivos de lo que son pulmones naturales. En la parte también los ODS, lo que son, pues está complicado que se cumpla la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero seguir insistiendo en realmente fomentarlos y no solo fomentarlos, sino promover que se cumplan y hacer políticas realmente que sean accesibles y pues de concientizar a la población de que se puede lograr. Y la parte financiera, pues es todo un tema de trasfondo, porque el dinero, pues básicamente hoy en día es algo que mueve nuestra acción, nuestro accionar.
Pero bueno, ver la parte verde, más que todo ver la parte verde de todo lo que está pues pasando y pues colaborarnos y pues ojalá que se pueda lograr el objetivo y para eso son estos espacios para poder dialogar y poder pues concientizar y ver lo que realmente se necesita para proseguir. Con mucho gusto. Gracias, muy amable. Muchas gracias a nuestros panelistas. Gracias. De parte de SIMPE queremos darles un reconocimiento en agradecimiento por su participación en esta jornada. Le damos entonces el detallito a cargo de Fernando Sáenz, Gerardo Jiménez y mi persona.